Biografía de Albert Einstein. Biografía 22x60. A cambio, quería tener derecho a que sus hijos pudieran ir a verle a Berlín, prometiendo que no tendrían contacto alguno con Elsa. Incluso añadía otra promesa algo sorprendente. No viviría con Elsa ni en el caso de que se casaran. En lugar de ello, se quedaría en su propio piso. Puesto que jamás renunciaré al estado de vivir solo, que se ha revelado una indescriptible bendición. Marie no estuvo dispuesta a concederle el derecho de que los niños fueran a verle a Berlín, pero sí aceptó provisionalmente, o al menos eso creyó Einstein, iniciar las conversaciones sobre el divorcio. 583 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 308 Preparado por Patricio Barros como le había prometido a Hans Albert, Einstein llegó a Suiza a primeros de abril de 1916 para pasar 3 semanas de vacaciones de Pascua, y se alojó en un hotel situado cerca de la estación de tren de Zúrich. Al principio las cosas fueron muy bien. Los chicos fueron a verle y le recibieron con alegría. Desde su hotel, Einstein le envió a Marie una nota de agradecimiento. Mis felicitaciones por la buena condición de nuestros chicos. Están en una forma física y mental tan excelente que no podría haber pedido más. Y sé que ello se debe en su mayor parte a la adecuada crianza que tú les das. También te agradezco que no me hayas distanciado de los niños. Vinieron a recibirme de manera espontánea y dulce. Marie envió recado de que quería reunirse personalmente con Einstein. Su propósito era asegurarse de que realmente quería el divorcio y que lo que sucedía no era simplemente que Elsa le estaba presionando. Tanto Beso como Zanger trataron de organizar el encuentro, pero Einstein se negó. Una conversación entre nosotros no tendría ningún sentido, y solo serviría para reabrir viejas heridas, le escribiría en una nota a Marie. 584 Einstein se llevó a Hans Albert solo, tal como el chico deseaba, a lo que inicialmente había de ser una excursión de 10 días en una población turística de montaña desde la que se contemplaba el lago de Lucerna. Allí les cogió el típico temporal de nieve de final de temporada, que les mantuvo confinados en la posada, lo que en un primer momento agradó a ambos. Estamos cubiertos de nieve en Seelisberg, pero disfrutamos inmensamente el uno del otro, le escribió Einstein a Elsa. El chico me encanta, especialmente por sus inteligentes preguntas y su falta de exigencias. No hay discordia entre nosotros. Por desgracia, el clima, y quizá también su forzada compañía, pronto se volvieron opresivos, y al final volvieron a Zúrich unos días antes de lo previsto. 585 De regreso en Zúrich, las tensiones se reavivaron. Una mañana, Hans Albert fue a ver a su padre al Instituto de Física para presenciar un experimento. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 309 Preparado por Patricio Barros fue una actividad bastante placentera, pero cuando el chico se disponía a ir a comer, instó a su padre a que fuera a casa y le hiciera al menos una visita de cortesía a Marie. Einstein se negó. Hans Albert, que apenas acababa de cumplir los 12 años, se enfadó y dijo que no pensaba volver por la tarde a ver el final del experimento a menos que su padre cediera. Pero Einstein no lo hizo. Así quedó la cosa, le informaría a Elsa una semana más tarde, el mismo día que partía de Zúrich, y desde entonces no he vuelto a ver a ninguno de los niños. 586 Posteriormente Marie se sumiría en una debacle emocional y física. En julio de 1916 sufrió una serie de pequeños problemas cardíacos, acompañados de una extrema ansiedad, y los médicos le ordenaron que se quedara en cama. Los niños se trasladaron primero a casa de los Beso, y luego a Lausana, donde se alojaron con la amiga de Marie, Helene Savick, que vivía allí capeando la guerra. Beso y Zanger trataron de que Einstein dejara Berlín para estar con sus hijos, pero este se opuso a ello. Si voy a Zúrich, mi esposa exigirá verme, le escribió a Beso. Yo tendría que negarme, debido en parte a una inalterable resolución y en parte para evitar causarle agitación. Además, ya sabéis que las relaciones personales entre los niños y yo se deterioraron tanto durante mi estancia de Pascua, tras un comienzo muy prometedor, que dudo mucho de que mi presencia les resulte tranquilizadora. Einstein suponía que la enfermedad de su esposa era en gran medida psicológica y, tal vez, incluso fingida en parte. ¿No es posible que los nervios estén detrás de todo esto? Le preguntaba a Zanger, mientras que con Beso se mostraba más directo. Tengo la sospecha de que la mujer os está embaucando a los dos, que sois hombres de buen corazón. No tiene miedo de emplear todos los medios a su alcance cuando quiere lograr algo. No tenéis idea de la astucia natural de una mujer así.
587 La madre de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 310 Preparado por Patricio Barros Einstein estaba de acuerdo con él. Mileva nunca ha estado tan enferma como usted parece creer, le diría a Elsa. 588 Einstein le pidió a Beso que le mantuviera informado de la situación, añadiendo una nota de humor científico al decirle que no hacía falta que sus informes tuvieran una continuidad lógica, ya que ello resulta permisible en la era de la teoría cuántica. Beso no se mostró muy comprensivo, y escribió a Einstein una dura carta en la que le decía que la situación de Marie no era un engaño, sino que, lejos de ello, se debía a la tensión emocional. La esposa de Beso, Ana, se mostró aún más dura, añadiendo una postdata en la que se dirigía a Einstein de usted. 589 Einstein se retractó de su acusación de que Marie estaba fingiendo su enfermedad, pero se quejó de que su tensión emocional resultaba injustificada. Lleva una vida libre de preocupaciones, tiene consigo a sus dos preciados chicos, vive en un barrio fabuloso, hace lo que quiere con su tiempo, y representa inocentemente el papel de la parte libre de culpa, le escribió a Beso. Se había sentido especialmente molesto por la fría postdata, que erróneamente creía que provenía del propio Michele, y no de su esposa Ana. De modo que añadió la suya propia. Nos hemos llevado bien durante 20 años, y ahora veo que muestras acritud hacia mí por culpa de una mujer que no tiene nada que ver contigo. Resiste. Pero aquel mismo día se dio cuenta de que había confundido la dura postdata de Ana creyendo que la había escrito su marido, y se apresuró a enviarle a este otra carta pidiéndole disculpas por ello. 590 Por consejo de Zanger, Marie ingresó en un sanatorio. Einstein seguía resistiéndose a ir a Zurich a pesar de que sus hijos ahora estaban solos en casa con una criada, pero le dijo a Zanger que cambiaría de actitud si tú lo crees apropiado. Sin embargo, Zanger no lo creía. La tensión por ambas partes es demasiado grande, le explicaría este a Beso, quien también se mostraría de acuerdo. 591 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 311 Preparado por Patricio Barros Pese a su actitud desapegada, Einstein amaba a sus hijos y siempre cuidaría de ellos. Pidió a Zanger que les hiciera saber que él los acogería bajo su protección en el caso de que su madre muriera. Yo mismo criaría a los dos chicos, decía. Aprenderían en casa y, en la medida de lo posible, de mí personalmente. En varias cartas escritas durante los meses siguientes, Einstein describiría sus distintas ideas y fantasías acerca de la educación escolar de sus hijos en casa, lo que les enseñaría, e incluso la clase de paseos que darían. También escribió a Hans Albert para asegurarle que estaba pensando constantemente en vosotros dos. 592 Pero Hans Albert estaba tan enfadado, o dolido, que había dejado de responder a las cartas de su padre. Creo que su actitud hacia mí ha caído por debajo del punto de congelación, se lamentaría Einstein a Beso. En determinadas circunstancias, yo habría reaccionado del mismo modo. Después de que escribiera 3 cartas a su hijo y no recibiera respuesta durante 3 meses, Einstein volvió a escribirle en tono de queja. ¿Ya no te acuerdas de tu padre? ¿No volveremos a vernos nunca más? 593 El muchacho al final, respondió enviándole un retrato de un bote que estaba construyendo con trozos de madera. También le explicó el regreso de su madre del sanatorio. Cuando mamá llegó a casa hicimos una fiesta. Yo había practicado una sonata de Mozart, y Tete había aprendido una canción. 594 Einstein hizo una concesión ante aquella triste situación. Decidió no volverle a pedir el divorcio a Marie, al menos por el momento. Aquello pareció contribuir a su recuperación. Procuraré que no tenga ninguna molestia más por mi parte, le dijo Einstein a Beso. He renunciado a seguir con el divorcio. Ahora, a los asuntos científicos. 595 Lo cierto es que, cada vez que los asuntos personales empezaban a abrumarle, Einstein se refugiaba en su trabajo, que le protegía y le servía de escape. Como él mismo le diría a Helene Savick, probablemente con la intención de que ésta se lo transmitiera a su amiga Marie, tenía la intención Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 312 Preparado por Patricio Barros de centrarse en la reflexión científica. Parezco un hombre hipermétrope encantado ante el vasto horizonte y a quien el primer plano solo molesta cuando un objeto opaco le impide ver a lo lejos. 596 Así, incluso cuando su batalla personal se hallaba en su apogeo, su ciencia le proporcionaba consuelo. En 1916 empezó a escribir de nuevo sobre los cuantos.
También escribió una exposición formal de su teoría de la relatividad general, que resultaba mucho más completa, y también algo más comprensible, que la que había elaborado en sus conferencias semanales durante su carrera con Hilbert el anterior mes de noviembre. 597 Además, redactó también una versión aún más comprensible, un libro dirigido al profano, sobre la teoría de la relatividad especial y general, que todavía hoy sigue siendo una obra popular. Para asegurarse de que el lector medio lo entendiera, leyó en voz alta cada página a la hija de Elsa, Margot, haciendo frecuentes pausas para preguntarle si de verdad lo entendía. Sí, Albert, le respondía ella invariablemente, a pesar de que, según confesaría a otras personas, encontraba todo aquello completamente desconcertante. 598 Esta capacidad de la ciencia de constituir un refugio frente a las emociones personales dolorosas sería precisamente el tema de una charla que daría Einstein en la celebración del 60º cumpleaños de Max Planck. Aunque supuestamente trataba sobre este último, en realidad la charla parecía referirse más al propio Einstein. Uno de los más fuertes motivos que llevan a los hombres al arte y a la ciencia es el de escapar de la vida cotidiana con su dolorosa crudeza y su tristeza desesperada, decía Einstein. Dichos hombres hacen del cosmos y su construcción el eje de su vida emocional, a fin de hallar la paz y la seguridad que no pueden encontrar en el estrecho torbellino de la experiencia personal. 599 El acuerdo Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 313 Preparado por Patricio Barros A comienzos de 1917 le tocó a Einstein el tumo de caer enfermo. Empezó a experimentar dolores de estómago, que inicialmente creyó que se debían a un cáncer. Ahora que había terminado su misión, la muerte no le aterrorizaba. Así, le dijo al astrónomo Freundlich que no le preocupaba la idea de morir porque había completado ya su teoría de la relatividad. A Freundlich, por su parte, sí le preocupaba su amigo, que solo tenía 38 años. De modo que envió a Einstein a un médico, que diagnosticó el problema como una afección estomacal crónica, que ahora se veía exacerbada por la escasez de comida derivada de la guerra. Durante 4 semanas lo puso a dieta de arroz, macarrones y biscotes. Aquellos problemas de estómago le tendrían postrado durante 4 años, y luego le acompañarían durante el resto de su vida. Einstein vivía solo y tenía problemas para encontrar comida adecuada. Desde Zúrich, Zanger le enviaba paquetes para ayudarle a realizar la dieta prescrita, pero en el plazo de 2 meses Einstein había perdido cerca de 23 kilos. Finalmente, en el verano de 1917, Elsa pudo alquilar otro piso en el bloque donde vivía, e hizo que Einstein se trasladara allí para ser su vecina, cuidadora y compañera. 600 Para Elsa era una satisfacción poder conseguir comida que a él le aliviara. Ella era una mujer de recursos, y lo bastante rica como para pedir los huevos, la mantequilla y el pan que quisiera a pesar de que la guerra había hecho que aquellos productos de primera necesidad resultaran difíciles de encontrar. Cada día cocinaba para él, hacía punto para él e incluso le conseguía cigarros. Los padres de ella también ayudaban invitándoles a ambos a reconfortantes comidas. 601 Asimismo, la salud del hijo pequeño de Einstein, Eduard, era precaria. De nuevo volvía a padecer fiebres, y en 1917 sufrió una inflamación pulmonar. Tras recibir un pesimista diagnóstico médico, Einstein se lamentaba abeso. El estado de mi pequeño me deprime sobremanera. Es imposible que se convierta en una persona plenamente desarrollada. ¿Quién sabe si no sería Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 314 Preparado por Patricio Barros Mejor para él que se fuera antes de llegar a saber de verdad cómo es la vida. En una carta a Zanger, Einstein reflexionaba sobre el método espartano, dejar morir a los niños enfermizos en lo alto de una montaña, pero luego decía que no podía aceptar aquel planteamiento. Lejos de ello, prometía pagar lo que hiciera falta para que Eduard estuviera bien cuidado, y le decía a Zanger que le enviara al centro de tratamiento que considerara mejor. Aunque por dentro creas que todo esfuerzo es inútil, envíalo de todos modos, a fin de que mi esposa y mi Albert piensen que se está haciendo algo. 602 Aquel verano, Einstein viajó de nuevo a Suiza para llevar a Eduard a un sanatorio situado en la pequeña población de Arosa. Su capacidad de emplear la ciencia para elevarse por encima de las tribulaciones personales queda patente en una carta que envió a su amigo el físico Paul Ehrenfest. El pequeño es muy enfermizo y tiene que pasar un año en Arosa. Mi esposa también está enferma. Preocupaciones y más preocupaciones.
Sin embargo, he encontrado una magnífica generalización de la ley cuántica de Sommerfeld-Epstein. 603 Hans Albert se unió a su padre en el viaje para llevar a Eduarda a Rosa, y luego fue a visitarle cuando Einstein se alojaba en casa de su hermana, Maja, y el marido de esta, Paul Winteler, en Lucerna. Allí encontró a su padre acosado por los dolores de estómago, pero su tío Paul le llevó de excursión. Poco a poco, y salvando unos cuantos baches, la relación de Einstein con su hijo mayor se iba recuperando. La carta de mi Albert fue la mayor alegría que he tenido en el último año, le diría a Zanger. El vínculo íntimo que existe entre nosotros me llena de gozo. También las preocupaciones financieras se iban aliviando. He recibido un premio de 1500 coronas de la Academia Vienesa, que puedo emplear en la curación de Tete. 604 Ahora que Einstein se había trasladado al mismo bloque donde vivía Elsa, y que ella cuidaba de su salud, era inevitable que la cuestión del divorcio de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 315 preparado por Patricio Barros Maric surgiera de nuevo. Y eso fue lo que sucedió a comienzos de 1918. Mi deseo de poner un poco de orden en mis asuntos privados me lleva a sugerirte un divorcio por segunda vez, le escribiría. Estoy resuelto a hacer todo lo que pueda para hacer posible este paso. Esta vez su oferta financiera fue aún más generosa. Le pagaría 9.000 marcos en lugar de lo que ahora se había convertido ya en un estipendio anual de 6.000, con la condición de que 2.000 se destinaran a un fondo para sus hijos. XV luego añadía un sorprendente y nuevo incentivo. Einstein estaba convencido, y no le faltaba razón, de que algún día ganaría el premio Nobel. Aunque la comunidad científica todavía no había aceptado plenamente la relatividad especial, y mucho menos aún su reciente y todavía no comprobada teoría de la relatividad general, a la larga lo haría. O bien se reconocerían sus innovadoras ideas sobre los cuantos de luz y el efecto fotoeléctrico. En consecuencia, Einstein le hizo una llamativa oferta a Maric. El premio Nobel, en el caso del divorcio y en el caso de que me lo otorgaran, te sería cedido en su totalidad. 605 era una tentadora apuesta financiera. Entonces, como hoy, el premio Nobel resultaba muy lucrativo. De hecho, tenía una dotación enorme. En 1918 era de unas 135.000 coronas suecas, o 225.000 marcos alemanes, es decir, más de 37 veces lo que Maric cobraba anualmente. Además, el marco alemán estaba empezando a desplomarse, pero el Nobel se pagaría en la estable moneda sueca. Y lo que resultaba aún más conmovedor. Ello entrañaba cierto grado de justicia simbólica, ya que Marge había ayudado a Einstein en sus artículos de 1905 con las fórmulas matemáticas, la corrección de pruebas y el apoyo doméstico, y ahora podría obtener parte de la recompensa. Al principio ella se puso furiosa. Exactamente hace 2 años, cartas como esta me llevaron al borde de la desgracia, de la que todavía no he podido recuperarme, le respondió. ¿Por qué me atormentas sin descanso de esta manera? De verdad que no merezco esto de ti. 606 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 316 preparado por Patricio Barros pero al cabo de unos días empezó a evaluar la situación más fríamente. Su vida había tocado fondo. Sufría dolores, ansiedades y depresión. Su hijo pequeño estaba en un sanatorio. La hermana que había ido a ayudarla había sucumbido a la depresión y ahora estaba encerrada en un manicomio. Y su hermano, que era médico del ejército austríaco, había sido capturado por los rusos. ¿Acaso poner fin a las batallas con su esposo y la posibilidad de tener una seguridad financiera podría ser realmente lo mejor para ella? De modo que decidió consultarle el asunto a su vecino y amigo Emil Forcher, que era abogado. Unos días después Maric decidió aceptar el acuerdo. Haz que tu abogado escriba al doctor Forcher para decirle cómo lo ve él, cómo debería ser el contrato, le dijo a Einstein. Debo dejar los asuntos molestos en manos de personas objetivas. Si estás tan decidido, no quiero interponerme en tu felicidad. 607 Las negociaciones prosiguieron a través de cartas y terceras partes durante todo el mes de abril. Tengo curiosidad por ver qué durará más, la guerra mundial o nuestros trámites de divorcio, se quejaría él ligeramente en un determinado momento. Pero dado que las cosas avanzaban como él quería, luego añadiría. En comparación, este asuntito nuestro resulta con mucho el más agradable. Saludos amistosos para ti y besos a los niños. La cuestión principal era el dinero.
Marik se quejaba a una amiga de que Einstein se mostraba tacaño, lo que no era cierto, por culpa de Elsa. Elsa es muy codiciosa. Sus dos hermanas son muy ricas y ella siempre las envidia. Hubo un intercambio de cartas acerca de cómo se pagaría exactamente el supuesto dinero del premio Nobel, qué derecho tendrían a él los niños y qué pasaría si ella se volvía a casar, e incluso qué compensación le ofrecería a él en el improbable caso de que jamás se le concediera el premio. 608 Otra cuestión polémica fue la de si sus hijos podían ir a ver o no a Einstein a Berlín. Marie se mantenía firme en su prohibición, 609 y a finales de abril él cedió en ese último punto. Cedo en lo de los niños porque ahora creo que Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 317 Preparado por Patricio Barros ¿Deseas llevar las cosas de una manera conciliadora? Le dijo. Quizá más adelante adoptes la postura de que los chicos puedan venir aquí sin reservas. Por el momento, los veré en Suiza. 610 Dada la mala salud de Marie, Einstein había tratado de encontrar otra opción para los dos chicos, hacer que vivieran en la vecina Lucerna con su hermana, Maja, y el marido de esta, Paul Winteler. Los Winteler estaban dispuestos a hacerse cargo de sus sobrinos, y un día incluso fueron en tren a Berna para ver si el asunto podía arreglarse, pero cuando llegaron esa mujer estaba fuera de la ciudad. Ellos querían contar con su ayuda antes de tratar del asunto con Marik, de modo que Paul fue a visitar a su enérgica hermana, Ana, que era la esposa de Michele Beso, para ver si ellos disponían de una habitación donde pasar la noche. Paul había planeado no decirle a Ana cuál era el objetivo de su misión, ya que ella siempre mostraba una actitud protectora con respecto a Marik y era muy propensa a albergar sentimientos de indignación y superioridad moral. Pero ella imaginó el propósito de nuestra llegada, le explicaría Maja a Einstein, y cuando Paul le confirmó sus sospechas, brotó un torrente de acusaciones, reprimendas y amenazas. 611 Así que Einstein le escribió una carta a Ana tratando de obtener su apoyo. Marik, afirmaba, era incapaz de llevar una casa dado su estado. Sería mejor, por tanto, que Hans Albert fuera a vivir con Maja y Paul. Edward podía hacer lo mismo, o bien permanecer en una clínica respirando el aire de la montaña hasta que su salud mejorara. Einstein lo pagaría todo, incluidos los costes de la estancia de Marik en un sanatorio de Lucerna, donde podría ver a sus hijos cada día. Por desgracia, Einstein cometió el error de acabar la carta rogándole a Ana que le ayudara a resolver la situación para poder casarse con Elsa y terminar con la vergüenza que su relación suponía para las hijas de ella. Piensa en las dos niñas, cuyas perspectivas de matrimonio se ven obstaculizadas, lee Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 318 Preparado por Patricio Barros decía. Intercede de vez en cuando por mí ante Miza Marik y hazle ver lo cruel que resulta complicar innecesariamente la vida de los demás. 612 Ana le respondió diciendo que Elsa era un ser egoísta. Si Elsa no hubiera querido hacerse tan vulnerable, no tendría que haber corrido detrás de ti de una manera tan descarada. 613 Lo cierto es que Ana era una persona bastante difícil, y no tardaría en pelearse también con Marie. Trataba de entrometerse en mis asuntos de una manera que revela una potencial malicia humana, se quejaría Marik a Einstein, lo cual, como mínimo, ayudaría a mejorar las relaciones entre ellos dos. Veo por tu carta que también tú has tenido problemas con Ana Beso, le escribiría Einstein a Marie poco después de haber acordado los términos del divorcio. Ella me ha escrito cartas tan impertinentes que he puesto fin a nuestra correspondencia. 614 Habrían de pasar unos meses más antes de que la sentencia de divorcio se hiciera definitiva, pero ahora que las negociaciones habían terminado, todo el mundo parecía aliviado por dejar zanjado el tema. La salud de Marie mejoró lo suficiente como para que sus hijos pudieran quedarse con ella, 615 y las cartas que se intercambiaban entre Berlín y Zúrich adquirieron un tono más amistoso. A través de la correspondencia del divorcio se ha formado una relación satisfactoria entre mi esposa y yo, le diría Einstein a Zanger. De hecho, una graciosa oportunidad de reconciliación. 616 Esta distensión significaba que Einstein tenía dos alternativas para sus vacaciones de verano de 1918. Ir a ver a sus hijos a Zúrich o pasar unos días más relajados con Elsa. Eligió la segunda opción, debido en parte a que su médico le había desaconsejado las alturas. Así que durante 7 semanas Elsa y él permanecieron en la villa turística de Arensoop, a orillas del Báltico. Einstein llevó consigo algo de lectura fácil para la playa, los prolegómenos de Immanuel Kant.
Pasó incontables horas reflexionando sobre el problema cuántico, y disfrutó relajándose y recuperándose de sus afecciones de estómago. Nada de teléfonos, nada de responsabilidades, Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 319. Preparado por Patricio Barros. Tranquilidad absoluta, le escribió a un amigo. Estoy tumbado en la orilla como un cocodrilo, dejándome tostar por el sol, sin ver ni un solo periódico y sin importarme nada eso que llaman el mundo. 617. Desde aquel insólito retiro trataba de apaciguar a Hans Albert, que le había escrito diciéndole que echaba de menos a su padre. Escríbeme, por favor, y dime al menos por qué no vienes, le preguntaba. 618. La explicación de Einstein fue bastante triste y muy a la defensiva. Te será fácil imaginar por qué no podía ir. Este invierno he estado tan enfermo que he tenido que permanecer en cama durante más de 2 meses. Me tienen que cocinar la comida aparte. No puedo hacer ningún movimiento brusco. Así que no me habrían dejado ni siquiera ir a pasear contigo ni comer en el hotel. A esto hay que añadir que me había peleado con Ana Beso, y que no quería volver a ser una carga para el señor Zanger, y por último, dudaba de si mi llegada realmente te importaría mucho. 619. Su hijo se mostró comprensivo. Le escribió cartas llenas de noticias e ideas, incluyendo una descripción y un boceto de una idea que tenía para un péndulo situado dentro de un monorraíl, que se balancearía, cortando la corriente, en el caso de que el tren oscilara demasiado. Einstein había reprendido a Hans Albert, injustamente, por no haber hallado el modo de ir a verle a Alemania durante las vacaciones. Ello habría requerido que Marie levantara la prohibición de tales viajes, que constaba en su acuerdo de separación, y por desgracia también habría resultado muy poco práctico. Mi viaje a Alemania sería casi más imposible que tu viaje aquí, le escribió Hans Albert, ya que al final yo soy el único de la familia que puedo ir a la compra. 620. Debido a ello, Einstein, deseoso de estar más cerca de sus hijos, se sintió brevemente tentado de volver a Zúrich. Durante sus vacaciones en el Báltico, aquel verano de 1918, consideró la posibilidad de aceptar una oferta Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 320. Preparado por Patricio Barros. Conjunta de la Universidad de Zúrich y su viejo Politécnico. Puede designar su puesto aquí exactamente como quiera, le había escrito el físico Edgar Meyer. Como el propio Einstein le diría en broma de beso. Qué contento habría estado hace 18 años con un miserable puesto de profesor agregado. 621. Einstein admitía que la decisión le atormentaba. Zúrich era su verdadero hogar y Suiza era el único país por el que sentía alguna afinidad. Y además quería estar cerca de sus hijos. Pero había un problema. Si se iba a vivir cerca de sus hijos, ello significaría también vivir cerca de la madre de ellos. Incluso para Einstein, que tan bueno era a la hora de protegerse de las emociones personales, resultaría duro establecer su residencia con Elsa en la misma ciudad donde vivía su primera esposa. Mis principales dificultades personales persistirían si volviera a plantar mi tienda en Zúrich, le diría a Beso, aunque parece tentador estar cerca de mis hijos. 622. Elsa también se oponía con firmeza a aquella posibilidad, que incluso le horrorizaba, y le rogó a Einstein que le prometiera que jamás sucedería tal cosa. Este podía mostrarse bastante solícito ante los deseos de Elsa, de modo que renunció a establecerse del todo en Zúrich. En lugar de ello, hizo algo que normalmente solía evitar. Llegar a una solución de compromiso. Conservó su puesto en Berlín, pero aceptó ir a Zúrich en calidad de profesor invitado, lo cual le suponía un par de estancias al año, de 1 mes de duración, en dicha ciudad. Einstein pensó que con ello, se quedaba con lo mejor de ambas opciones. En lo que podría parecer un exceso de la característica cautela suiza, las autoridades docentes de Zúrich aprobaron un contrato de enseñanza por el que se pagaba a Einstein sus gastos, pero no honorarios, a manera de experimento. Lo cierto es que estuvieron acertados. Al principio las clases de Einstein fueron muy populares, pero a la larga la asistencia menguó y a los 2 años se cancelaron. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 321. Preparado por Patricio Barros. El socialdemócrata que acabaría antes, le había preguntado Einstein medio en broma a Marie, ¿la guerra mundial o sus trámites de divorcio? Resultó que ambas cosas llegaron a una torpe conclusión a finales de 1918.
Aquel noviembre, mientras el Reich alemán se derrumbaba, una revuelta de marineros en Kiel acabó dando lugar a una huelga general y a un levantamiento popular. Clases canceladas por la revolución, anotó Einstein en su diario de clases el 9 de noviembre, el día en que los manifestantes ocuparon el Reichstag y el Kaiser abdicó. 4 días después, un consejo revolucionario obrero estudiantil tomó la Universidad de Berlín y encarceló a los decanos y al rector. Con el estallido de la guerra, Einstein se había convertido, por primera vez en su vida, en una figura pública que hablaba abiertamente, defendiendo el internacionalismo, el federalismo europeo y la resistencia al militarismo. Ahora, el advenimiento de la paz haría que el pensamiento político de Einstein se volviese hacia cuestiones de orden más interno y social. Biografía generada por Biografías en español.